¿Qué tal, hermanos, amigos? Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarles a través de este medio nuevamente para poder compartir con ustedes una reflexión acerca de la palabra de Dios. Pues como ustedes saben, seguimos en cuarentena, seguimos con toda esta modificación de nuestra rutina, todos estos cambios de planes. Y bueno, todo esto de alguna manera representa un reto y, ¿por qué no, una prueba de fe? Cuando prendemos los noticieros, vemos cómo la enfermedad avanza y cómo hay quienes visualizan una crisis económica, una crisis laboral, una crisis social. Y bueno, nuestra fe se pone a prueba con todo este tipo de cosas. Hoy quiero compartir contigo 3 aspectos muy importantes que debe de reunir nuestra fe para que sea una fe victoriosa, una fe que nos saque adelante de esta y de las crisis que vengan. Pero primero vamos a orar para que sea el Señor el que nos hable a nuestro corazón. Amado Padre Celestial, queremos pedirte que a través de esta palabra tú nos hables y tú traigas este mensaje a nuestro corazón para que la honra y la gloria sea para ti y tu palabra fructifique en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo primero que te quiero compartir es lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 2. Dice la Escritura: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nosotros decimos tener fe, pero esta fe la centramos en las personas, en los gobiernos, en las instituciones, en las iglesias, en los pastores o en amuletos, bueno, esta fe va a ser una fe defraudada, va a ser una fe burlada, va a ser una fe que no va a servir, porque las personas, las instituciones, los gobiernos, fallamos. ¿Cuántas veces tú y yo hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en alguien? En un momento difícil vamos, pedimos ayuda y nos dan la espalda, porque así es, las personas fallan, las personas fallamos, los amuletos fallan, no funcionan. Pero cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Cristo Jesús no falla, porque Cristo Jesús, dice la Escritura, que Él está vivo. Porque en la palabra de Dios nosotros podemos conocer a Jesús. Y Jesús no falla, Jesús cumple, Jesús es fiel, Jesús te ama. Jesús ha dicho en su palabra que si tú y yo le buscamos, Él va a traer a nuestra vida consuelo, paz, descanso. Jesús dice: vengan a mí los que están cansados y trabajados. Y si tú y yo acudimos a Él, vamos a encontrar lo que Él ha prometido. Jesús no falla. La invitación hoy es que pongamos nuestra fe en Cristo Jesús, porque Él es fiel, porque Él cumple, porque Él lo que ha prometido lo cumple. El segundo aspecto que quiero compartir contigo es lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 22. Santiago, capítulo 1, verso 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nuestra fe es una fe que se tiene que vivir todos los días. Nuestra fe es una fe que se tiene que llevar al terreno de la realidad, al terreno de los hechos, al terreno del día a día. No podemos decir que tenemos fe y vivir como si no la tuviéramos. La fe se tiene que traducir en hechos que se lleven a la realidad. Hoy las iglesias están cerradas, pero esto no significa que perdamos la oportunidad de ejercer nuestra fe. A pesar de que las iglesias están cerradas, nuestras Biblias en casa deben de estar abiertas y ser leídas. A pesar de que las iglesias están cerradas, nosotros tenemos la oportunidad de orar al Señor, de buscarlo a Él en oración, en alabanza. A pesar de que las iglesias están cerradas, bueno, la Escritura dice que donde 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. En medio de esta crisis, tú y yo tenemos la oportunidad de ejercer nuestra fe, a pesar de que no hay servicios, a pesar de que no hay cultos, a pesar de que no hay estudios en las iglesias. Pero tú y yo podemos vivir esta fe en casa. El tercer aspecto que quiero compartir contigo es lo que dice Romanos en el capítulo 10, verso 17. Dice la Escritura: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, le dio en su ser la capacidad de creer. Y en la palabra de Dios tenemos la oportunidad
de aumentar nuestra fe, de alimentar nuestra fe. Nuestra fe se alimenta no de cuentos, no de fábulas, no de historias fantásticas, ni de mitologías, sino nuestra fe se alimenta y crece a partir de la palabra de Dios. Hoy tenemos tiempo de leer la palabra de Dios. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es en esta cuarentena, ¿cuándo vamos a tener tiempo para estudiar y para profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Nuestra fe debe de ser centrada en la persona de Cristo. Nuestra fe debe ser una fe viva todos los días, a pesar de las crisis, a pesar de que las iglesias estén cerradas. Nuestra fe debe ser alimentada constantemente para que en el momento de la prueba, para que en el momento de la necesidad encontremos la fortaleza, encontremos la fuerza suficiente para salir adelante de esta crisis y de las que vengan. Pero solo una fe centrada en Cristo, solo una fe que se vive todos los días, solo una fe que se alimenta de la palabra de Dios, va a ser una fe capaz de sacarnos adelante. Yo soy Alejandro Parra, pastor de la Iglesia Príncipe de Paz. Ojalá que este mensaje sea de utilidad para ti y lo puedas compartir con tus amigos, con tus familiares, con tus seres queridos. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.